Es un tiempo hermoso que venimos con reverencia al templo de Dios. Venimos con un corazón deseoso, anhelando la presencia de Dios, anhelando que Dios hable a nuestras vidas. Desde que llegamos con una reverencia. Y este es el tiempo de la palabra de Dios. Y dejemos, así como dice el salmista, se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo tiempo. Bienvenidos sean todos. Damos el paso a la palabra de Dios. Dios los bendiga. Pastor Sergio. Dios los bendiga, hermanos. Así como estamos, vamos a comenzar igual con una oración, hermanos. Si usted puede inclinar su rostro, por favor, hermano, hagámoslo y oremos. Padre, te damos gracias por esta preciosa tarde, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor, como un pueblo tuyo, Padre. Siempre, Señor, venimos a ti con acción de gracias, Padre, porque tú has sido muy, muy bueno, Señor, en la abundancia con nosotros, dejándonos vivir, Padre amado, no siendo consumidos, oh Dios, por nuestros pecados, sino más bien, Señor, entregando a tu Hijo en la cruz del Calvario para perdón de estos pecados, Señor. Tú justificaste nuestros pecados, nos declaraste justos, Señor, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que creen, Señor, en Él, Padre. Agradecemos, oh Dios, que tú nos tengas aquí, Padre amado, y que cuando nos ponemos a tu palabra, Señor, la uses para que nosotros podamos ser santificados, oh Dios, que esa obra santificadora continúa en los creyentes, Padre. Ruego, Señor, porque tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra, Señor, sea expuesta como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros podamos venir a ti, Padre, cada día, oh Dios, con un corazón, Señor, humillado, quebrantado, Señor, conociendo tu grandeza, conociendo, Señor, tu gloria, Padre, amando tu palabra, Jesucristo. Bendice, Señor, esta tarde, Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Bendice a mis hermanos, oh Dios, y glorifícate grandemente, Señor, en tu palabra, Señor. Ayuda, Señor amado, mi vida, Padre, para que yo la pueda exponer, Señor, con claridad delante de tu pueblo, delante de tus escogidos, oh Dios, delante de este pueblo que tú prometiste edificar, Padre. Te ruego, Señor, que tú, Señor, edifiques en esta tarde, Padre, que hables, Señor, a nuestras vidas, que podamos salir de aquí, Señor, llenos del gozo, Padre amado, que tu palabra produce, Señor, en un corazón, Señor, que la anhela, que la desea, que la ama, Padre. Guíanos, oh Dios, redarguye el pecado, Señor, que hay dentro de nosotros, oh Dios. Ese pecado que se esconde, Padre amado, sácalo a la luz, Padre, para que sea expuesto, Señor, ante tu santidad, Señor, y podamos continuar esa gran obra de transformación, Jesús. Obra, Señor, en esta tarde, te lo pido. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos y vamos a comenzar con la lectura. Y abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Versículos 1 al 6. Sean bienvenidos todos, hermanos. Y cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar la lectura, hermanos, del Sermón del Monte. La semana pasada empezamos en el versículo 1. Y, hermanos, a veces por más que uno trata de avanzar, nos quedamos en el versículo 1. Amén. Ese era el plan, comenzando a elaborar este sermón, ¿verdad? Pensé
y lo voy a pasar al versículo 2, pero creo que podemos encontrar mucho más cosas, hermanos, en el versículo 1. Así es que vamos a empezar con la lectura del versículo 1, capítulo 7, al versículo 6. Amén. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A menudo, hermanos, y a veces tengo que decirlo, muy a menudo, se ha visto a muchos utilizar Mateo capítulo 7, versículo 1, para evitar que se les señalen sus pecados o sus herejías destructivas. Ellos citan este pasaje constantemente para justificarse a sí mismos y dicen: no juzguéis. Pero, hermanos, este es uno de los textos más mal interpretados de la Biblia. Se usa todos los días dentro y fuera de la iglesia, y la mayoría de veces con una interpretación completamente equivocada. Como nosotros lo vimos la semana pasada en el capítulo 5 de Mateo, donde Jesús interpreta la ley, los fariseos, hermanos, y escribas se volvieron hipócritas y hipercríticos con los demás, porque cuando acomodamos los mandamientos a nuestra conveniencia, estos no van a cumplir su propósito de transformación, y nos volvemos hipócritas y nos volvemos hipercríticos. Es decir, juzgamos a diestra y a siniestra. Eso es lo que la nación judía, en lo que la nación judía se había convertido, en una nación hipercrítica. Pero esto comenzó con la interpretación que los escribas le habían dado a las escrituras junto con los fariseos. Hermanos, podemos decir que no juzgar es el hechizo que usan los falsos maestros. Lo hacen para impedir que la gente piense, que evalúe, que considere lo que ellos están diciendo. Sus predicaciones serán siempre girando en torno a no juzgar al ungido, es decir, al predicador o al pastor en este caso. También tendremos que interpretar si realmente a eso es a lo que se refiere esa parte de las escrituras. No juzgar, hermanos, ha fomentado el rechazo a la disciplina eclesial. Si notamos, a la mayoría de congregaciones ni siquiera saben que existen en la Biblia mandatos directos para disciplinar a los miembros con pecados escandalosos y que dan mal testimonio al cristianismo. La Biblia manda expulsar de la iglesia a los herejes, los que causan divisiones, y ni siquiera debemos de comer con los que, llamándose hermanos, viven desordenadamente. Y podría citar más en la lista de mandamientos que nos prohíben ciertas cosas o que mandan disciplinar ciertas conductas dentro de la iglesia. Eso el día de hoy se desconoce en muchas iglesias. Cuando se habla de disciplina de la iglesia, muchos se quedan mirando de qué hablan. Se les hace increíble conciliar el hecho de que exista una disciplina dentro de la iglesia. La mayoría creemos que la disciplina solamente se les da a nuestros hijos en casa, pero en la iglesia esto no debe de existir porque somos mayores. Se da por hecho de que en la iglesia no debe de existir disciplina. Pero la Biblia marca enfáticamente la disciplina constantemente, y específicamente usted la puede encontrar en Mateo capítulo 18. Donde hay un proceso para tratar los pecados dentro de la iglesia, y al último para probar si aquel al que se le está tratando un pecado no responde pidiendo perdón o tratando de enderezar su vida, dice que lo tengamos como gentil y publicano. Es decir, él es un inconverso.
En esa parte nosotros entendemos que lo que se espera de un verdadero cristiano es que rectifique su vida, que enderece su vida, que vuelva a la vida de piedad y de santidad en Mateo 18. Si no lo hace, al último, cuando se expone delante de toda la iglesia, se dice que si no toma acción de su vida, entonces se le puede tomar como un gentil y publicano. Entonces ahora entra otro proceso. A este se le tiene que predicar el evangelio, porque está dando evidencias de que no es cristiano, que su comportamiento es anticristiano, viviendo en pecado, siendo ofensivo y defensivo a la misma vez. Es decir, no acepta sus errores, pero tampoco va a pedir perdón y perdonará a nadie. Esto es algo anticristiano, hermanos. Se espera de un cristiano que tenga un corazón perdonador por el simple, y más bien no simple, sino por el gran hecho de que Jesucristo perdonó nuestros pecados. Se espera de un cristiano que sea misericordioso y que vaya creciendo. Se espera de un cristiano que se arrepienta de sus pecados, no solo para salvación, sino que él todos los días vive una vida de arrepentimiento, porque todos los días peca delante de Dios. El día de hoy no se ve nada de eso. Es triste ver que ya no solo es el mundo el que rechaza las verdades absolutas, sino que ahora la iglesia cristiana ha adoptado esos principios filosóficos que son muy inherentes a la sociedad. Pero hermanos, existe un principio muy curioso en los hermanos que exclaman que no se debe de juzgar. Ellos dicen: no juzgues el pecado de nadie, porque todos somos pecadores. Ellos dicen: no juzgues la enseñanza de nadie, porque Dios sabrá lo que hace con ese hombre. Ellos dicen: no juzgues la teología de nadie, toma lo bueno y desecha lo malo. Habrá que investigar ese texto también. No juzgues la vida de nadie, no somos dioses, dicen ellos. Estos hermanos dan una apariencia de ser muy espirituales, pero la verdad es solamente una fachada de fariseísmo. Cuando ven a una iglesia predicando la verdad, a un hermano viviendo la verdad y caminando en santidad, guardando el buen testimonio cristiano, ellos cambian de opinión y lo juzgan como religioso, legalista, como un hombre que se cree muy por encima de los demás. Ellos no ven a un cristianismo viviendo en serio, en su santidad, en su piedad, en su amor por los demás. Ellos dicen: es un religioso. Pero por otro lado no juzgan el pecado, hermanos. Es solamente una fachada que aparenta ser muy espiritual, pero en realidad es fariseísmo. Así que la pregunta es: ¿pueden los cristianos juzgar a otros? ¿Pueden los cristianos juzgar a otros? ¿O no deben de juzgarlos? Bueno, hermanos, nuestra sociedad dice que no. Y la iglesia se ha unido a esa protesta y dice también que no debemos de juzgar a nadie. Ahora, hermanos, analicemos por qué muchos creen que no debemos juzgar a nadie, según Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Escuche cómo dice el texto: no juzguéis. Primero, vemos que es un mandamiento. Segundo, para que no seáis juzgados. Esta es una advertencia. Y por último, en el versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Allí hay una consecuencia. Y con la medida con que midáis se os medirá. Ahí vemos otra consecuencia. Visto de esta manera, hermanos, a simple vista, sin contexto, causa que en definitiva no querramos juzgar a nadie. Porque vemos que hay advertencias en el versículo 1 y hay consecuencias muy serias. Entonces decimos: no juzguéis. No hay que juzgar nada. Pero si nosotros tan solo, hermanos, vamos a 4 versículos adelante, nos daremos cuenta de algo muy raro en Jesús. Escuche, acabamos de leer Mateo 7, 1 y 2. Ahora vamos a leer Mateo 7, versículo 6. Y Jesucristo está diciendo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, es decir, no sea que las pisoteen con sus patas, y volviéndose os despedacen, es decir, las pisoteen con sus patas y todavía se vuelvan contra ustedes y los despedacen a ustedes.
Y yo creo firmemente, hermanos, que Jesucristo se está refiriendo a personas. Es decir, Él está juzgando personas como perros y como cerdos. Nunca podríamos saber quién es un perro y quién es un cerdo sin juzgarlos. Pero es curioso, hermanos, si seguimos leyendo este capítulo, Jesús vuelve a mandar a sus discípulos que juzguen entre los falsos maestros. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 17. Esto es algo que veremos más adelante. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, si notan, hermanos, estos lobos están disfrazados de ovejas y al parecer su disfraz es muy bueno y no existe posibilidad de descubrirlos. ¿Por qué? Porque el texto es claro y dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y ese es precisamente el problema. Por fuera se ven como ovejas, pero nosotros no podemos verlos por dentro. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero es por eso que Jesús nos dice, de alguna manera, no se preocupen, hay una forma en que ustedes pueden descubrir que esos hombres no son ovejas, sino en realidad son lobos rapaces. Y en el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pregunta Jesús. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. En pocas palabras, Jesucristo nos está diciendo, juzga su fruto. Si vive en santidad es una oveja del Señor. Si no vive en santidad es un lobo y aléjate de él. O expúlsalo de la iglesia. ¿Cómo puede Jesús, hermanos, viéndolo de esta manera, mandar no juzgar y después al mismo tiempo juzgar a los inconversos como perros y cerdos y aún mandar a la iglesia a hacerlo con ellos y también juzgar a los falsos maestros? ¿Cómo puede hacer en el versículo 1 decir, no juzguéis, y después él dice, cuídense de los perros, cuídense de los cerdos, hablando de personas, y después dice, cuídense de esos falsos profetas, de esos falsos maestros que se visten como ovejas, pero son lobos rapaces? Hermanos, esto definitivamente debe de tener una explicación. No podemos detenernos ahí. No podemos concluir ahí, que eso es lo que muchas veces hacemos cuando leemos el versículo 1 de Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, y nos quedamos ahí. No vemos el contexto que acabamos de ver, no investigamos ni vamos más allá para saber si estamos interpretando o viviendo correctamente. Así es que creemos que Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio. No lo creemos, hermanos. No creemos que Jesús está prohibiendo todo tipo de juicio. Y muchos hombres de Dios creen lo mismo. De hecho, si usted busca en su casa, entre todos los comentarios que usted tiene en su biblioteca, se dará cuenta que todos caen en el mismo punto, a menos que sean teólogos liberales. Nosotros no sabríamos cómo diferenciar entre lo bueno y lo malo sin juzgar la actitud y el carácter de los hombres. Como dice John Stott, dice, la admonición de nuestro Señor, no juzgue, no puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades críticas hacia las personas, a volvernos ciegos a sus faltas, fingiendo que no nos damos cuenta de ellas, y a rehusarnos a discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Dice John Stott concluyendo, podemos estar seguros de que Jesús no se estaba refiriendo a estas cosas. Hermanos, de verdad pensemos, si alguien debiera estar capacitado para juzgar, esta sería la iglesia de Jesucristo.
Yo quiero repetir, si alguien está capacitado para juzgar, esta es la iglesia de Jesucristo. Y no porque lo diga yo, sino porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y esto, hermanos, poniendo un poco en contexto, en que los corintios habían permitido que un joven se fuera a vivir con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y los corintios, muy buenas personas, por cierto, no se habían dado a la tarea de juzgar este pecado en la iglesia. Así es que Pablo tuvo que juzgar, aún dice, no estando presente en espíritu, yo juzgo al tal. Dice, a eso echarlo fuera de la iglesia. Expúlsenlo de la iglesia. Eso es disciplina eclesial, hermanos. Porque su pecado era inconcebible. Pablo dice que ni aún en los inconversos se escuchaba tal pecado. Y los corintios, que muy buenas personas, estaban permitiendo este pecado, hermanos, dentro de la iglesia. Y Pablo, desde los primeros capítulos 3, 4, 5 y 6, usted va a notar, si lo lee con calma, que constantemente está aludiendo a juzgar los pecados, a juzgar los problemas de la iglesia. Y ya un poco en el capítulo 6, Pablo va concluyendo y cierra con esta frase en el capítulo 6, versículo 2 al 3, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y lo hace en una forma de pregunta. ¿No saben que los santos, no saben que la iglesia va a juzgar al mundo? ¿Cómo es que nosotros vamos a juzgar al mundo, hermanos? Bueno, usted puede encontrar en Apocalipsis que los 12 apóstoles juzgarán sobre reinos, pero no solo los apóstoles, sino que en varias partes de las Escrituras da a entender que aún los santos juzgarán sobre naciones. Pero voy a seguir leyendo el texto, hermanos, y vean lo que dice 1 Corintios 6, 2 al 3, dice, y si el mundo es juzgado por vosotros, esto es algo que ya Pablo está asumiendo de hecho. Es decir, ustedes saben que ustedes van a juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Es decir, los más sencillos, los más simples. Escuchen, ustedes van a juzgar naciones enteras, pero no son capaces de juzgar un problema dentro de la iglesia. No son capaces de llamar al hermano y decir, hermano, lo que usted está haciendo es un pecado, es incorrecto. Y le instamos, le exhortamos a que viva en santidad. Versículo 3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hermanos, Pablo termina diciendo, ¿cuánto más los asuntos de esta vida? Hermanos, Pablo está diciendo, van a juzgar al mundo. Eso es un hecho. Van a juzgar a los ángeles. Eso es un hecho. ¿Por qué no pueden juzgar los asuntos de esta vida? ¿Por qué no pueden mirar los problemas dentro de la iglesia y juzgarlos de acuerdo a las Escrituras? Hermanos, nosotros estamos perdiendo la capacidad de juzgar por mal entender las palabras de Jesús, y lo peor es que nos estamos haciendo tolerantes a todo tipo de falsas enseñanzas y pecados dentro de la iglesia. Cuando Jesús manda no juzgar, Él no está prohibiendo todo tipo de juicio, sino ese juicio hipócrita característica de un fariseo. Como dijo en una ocasión un predicador inglés, si no juzgamos las acciones de los hombres, esto no sería honesto, sino sería hipócrita. Hermanos, nada le ha hecho más daño a la sociedad que no juzgar la conducta de los hombres. Nada le ha hecho más daño a nuestra sociedad que no juzgar la conducta de los hombres. Como ejemplo, hermanos, hoy se está aceptando todo tipo de perversidades con la bandera levantada de no juzguéis. Así es como Parenthood, la institución más grande de pro aborto, logró socavar los gobiernos
así como el movimiento LGBTQ y no sé cuántas letras más van a poner, está logrando ser aceptado en el mundo. Ahora existen movimientos pro pedofilia que están tratando de pertenecer al movimiento LGBTQ y que están tratando de que la ONU, es decir, la Organización de Naciones Unidas, remueva de sus tratados que la pedofilia es un trastorno mental patológico sexual y así tener por ley derecho a pervertir a nuestros niños. Y nuestros gobiernos y la ONU no están juzgando este tipo de conductas. Se están dejando envolver por esa bandera de no juzguéis, que es una frase y es un mandato de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero el mundo lo ha adoptado y ahora tienen una bandera que dice no nos juzguen, permítansenos. Ustedes no pueden saber que dentro de nosotros, desde que nacimos con eso en nosotros que nos gustan los niños. Si los LGBTQ tienen derechos, ¿por qué nosotros no los vamos a tener? Vea cómo hemos y estamos perdiendo la capacidad de juzgar. Es increíble, hermanos, pero el día de hoy nuestros jóvenes, que son algunos con mentes brillantes, intelectuales, creen todas estas cosas. Están trastornados por todo este modernismo y esta moda de no juzgues a nadie, acepta todo, sé tolerante a todo, permite todo, que sean felices y que se amen, no juzgando lo que es inmoral, no juzgando lo que es abominable para Dios y que Dios juzgará en su tiempo. No juzgar, hermanos, es el más grave principio de descomposición moral en la sociedad. Y es el mismo principio de descomposición moral de la iglesia, que ahora no quiere juzgar el pecado y el carácter de sus miembros. No quieren inspeccionar el fruto que sus miembros están dando y así ayudarlos a crecer. El día de hoy la iglesia también tiene la bandera muy alto que dice no juzgues, no me juzgues a mí, no juzgues a tu hermano. Alguien podría decir, ¿cómo puedo estar seguro? Es decir, ¿podría existir alguien aquí pensando en Mateo 7:1 cuando Jesucristo dice, no juzguéis? Y podría preguntar, ok, ya escuché algunas cosas aquí, pero ahora quiero estar seguro que Jesús no está prohibiendo todo juicio. ¿Cómo puedo darme cuenta realmente en las Escrituras que Jesús no está prohibiendo todo juicio? Bueno, si lo que hemos hablado no es suficiente, hermanos, podemos contestar siempre por el mismo contexto inmediato. Recuerde que nosotros acabamos de leer Mateo 7, versículo 1 y 2, que dice no juzguéis. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando una viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano, o la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, si usted escuchó con agudeza, se va a dar cuenta que no existe tal prohibición a no juzgar a nadie. Más bien la prohibición es a hacerlo hipócritamente. En otras palabras, Jesús dice, deja de juzgar a tu hermano mientras tú estás lleno de pecados. Cuando juzgues tus pecados y los lleves a la cruz, entonces ven a juzgar a tu hermano y ayudarlo a llevar sus pecados a la cruz. Jesús no está prohibiendo nada, hermanos. Está prohibiendo la hipocresía, es decir, yo lleno de pecados juzgando a hermanos que tienen pecados. Eso es lo que Jesucristo está prohibiendo, la hipocresía hipercrítica de los fariseos. Él dice, quita la viga que tienes en tu ojo, entonces ahora sí, cuando tú la quites, vas a poder venir a quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús no está prohibiendo no juzgar, hermanos. Jesús está prohibiendo la hipocresía hipercrítica de muchos que tienen esa tendencia.
Lo que Jesús no aprueba es la hipocresía de un hombre que te dice por qué camino debes andar, pero él mismo está perdido. Jesús prohíbe la hipocresía de alguien que juzga el adulterio y se admira de ese pecado. Dice, qué horrible que este hermano haya caído en adulterio, ¿cómo es posible? Pero por otro lado, él trata a su esposa como una ramera. Eso es ser hipócrita y hipercrítico. Jesús prohíbe la hipocresía de alguien que juzga a su hermano por decir mentiras, pero él no puede evitar mirar a otras mujeres. Eso es ser hipócrita e hipercrítico. Jesús prohíbe la hipocresía del que juzga a un hermano o hermana por enojarse con sus hijos en público, pero él o ella tienen arranques de ira y enojo en privado con sus seres queridos, lastimándolos. Eso es ser hipócrita e hipercrítico. Son muy permisivos consigo mismos, pero no permiten que otros, ¿verdad?, puedan cometer algún tipo de pecados, aunque ellos están llenos de esos mismos pecados u otros peores. Jesús prohíbe la hipocresía del que juzga al que sirve en alguna posición en la iglesia y no lo hace con excelencia. Es decir, este hombre que está criticando a un hombre que sirve en la iglesia y él a su manera de mirarlo no lo está haciendo con excelencia y dice, este está ahí con una sonrisa sirviendo, pero para mí que eso es un hipócrita. Pero por otro lado, él no sirve a la iglesia ni tiene la intención de servir, solo está ahí criticando y juzgando a los que sí lo hacen. Eso es tener un corazón hipócrita e hipercrítico. Son personas que creen que tienen un ministerio especial en la iglesia y en este mundo, que es observar los errores y los pecados de los demás. Son personas que tienen los ojos muy abiertos a todo lo que nosotros hacemos, pero curiosamente son ciegos consigo mismos. No pueden mirar la viga, el poste de luz atravesado en sus ojos. Pero son muy bien intencionados. Siempre quieren arreglar la vida de los demás. Siempre quieren marcar los errores de los demás. Siempre van con un machete para cortar la hierba de las casas de otros, pero con la hierba de sus casas llegan con una pluma a quererla quitar. Eso es a lo que Jesucristo se opone y manda a sus discípulos. No se hagan como los fariseos hipócritas que solo se ponían allí en las esquinas de los templos en los días de reposo. Se ponían en las calles para mirar quién quebrantaba la ley del día de reposo. ¿Quién estaba haciendo algo como a Jesucristo? Que lo encontraron sanando a enfermos y lo acusaron por quebrantar el día de reposo. Ellos estaban solo observando quién quebrantaba el día de reposo. Y Jesucristo constantemente les dijo, hipócritas, ¿quién de ustedes, si un asno cae en el hoyo, no lo saca? Porque yo no voy a sanar a un enfermo en el día de reposo. ¿Por qué ustedes juzgan al que está cargando su comida? No en el día de reposo David mismo entró en el santuario y comió de los panes de la ofrenda. Hermanos, lo que sucede es que la vida está por encima del día de reposo, hermanos. De hecho, el día de reposo quedó abolido. Y hoy nuestro reposo está en Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo soy el día de reposo, en mí podrán descansar. Esas son las palabras de Jesús. Hermanos, el espíritu hipercrítico en el que los fariseos habían incurrido es el que Jesús manda a sus discípulos que no deben de tener. Es del que Jesús manda que debemos de cuidarnos. Ellos juzgaban por las apariencias de las personas, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que la hipocresía solo ve la apariencia. Nunca llega al corazón de la gente.
porque no pueden. Eso solamente lo puede hacer Dios. En una ocasión, hermanos, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa, y cuando estaban allí, vino una mujer y rompió un frasco de perfume, y llorando ella lavaba los pies del maestro con sus lágrimas y lo enjugaba. ¿Y qué fue lo que hizo Simón, hermanos? Bueno, en Lucas capítulo 7, versículo 39 al 43, dice: pero al ver esto, el fariseo, es decir, Simón, que le había invitado, es decir, a Jesús, dijo para sí, dijo en sus adentros, en su corazón, es decir, él pensó: si este fuera profeta, escuche cómo ni Jesucristo se le escapó, lo juzgó. Dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Qué hipocresía, hermanos. Acababa de decir: si este fuera profeta, se diera cuenta que la que lo está tocando es una pecadora. Si este fuera profeta, menospreciándolo. Y cuando Jesús le dice: Simón, tengo algo que decirte, él contestó muy espiritualmente: di, maestro. Y en el versículo 41 Jesús dice: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Y ahora pregunta Jesús: ¿cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. ¿Se da cuenta? Has juzgado correctamente. Él juzgó bien, hermanos. Eso no se lo podemos quitar. Él juzgó bien. Las personas con un espíritu hipercrítico son buenos para ver los pecados en los demás. Se va a dar cuenta que la mayoría de veces son muy acertados, no todo el tiempo. Pero no hacen nada por nadie para ayudarlos, solo juzgan. Y su juicio es solo por lo que ven ellos. Ellos no pueden ver el corazón que Jesús sí veía en la mujer pecadora. Vea la gran lección de Jesús a Simón el fariseo en los versículos de Lucas 7, 44 al 48. Dice: y volviéndose a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer a la que tú criticaste, a la que tú juzgaste? Dice: yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Solo se dedicó a criticar, pero no hacía nada. Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies, porque era una costumbre recibir a los caminantes, a los peregrinos con un beso en tu casa. Versículo 46 dice: no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, es decir, tenía razón, era una pecadora y Jesús lo sabía, pero algo que no sabía el fariseo era lo que estaba pasando en el corazón de esta mujer. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Eso no lo pudo ver el fariseo, hermanos. Eso solo lo pudo ver Jesucristo, Dios. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Hermanos, Simones existen en abundancia en las iglesias y muy pocas o muy pocos pecadores como esta mujer. Simón solo vio una pecadora, pero no pudo ver su corazón, y Jesús sí. Ella estaba quebrantada por su pecado. Ella estaba quebrantada por su pecado. Ella estaba en bancarrota
espiritualmente. Ella sabía que sus obras no podían hacer nada. Ella solo se miraba como una pecadora. Y hermanos, ¿qué es lo que dice el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 3? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Esta mujer era una pobre en espíritu. Eso no lo pudo ver Simón. Algo que no podemos ver es el corazón de nadie. Y esto es lo que Jesús manda: no juzgar. ¿Recuerda, hermanos, usted la parábola del fariseo que subió a orar, que vimos la semana pasada? Y orando decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, que es un pecador. Yo diezmo, yo ayuno, yo. Pero el publicano, hermanos, por otro lado, estaba humillado, y este fue el que salió justificado por Dios. Este fue el que salió perdonado por Dios. Así es que, hermanos, ¿cómo saber cómo y cuándo juzgar? ¿Cómo podemos saber cómo y de qué manera debemos de juzgar? Bueno, algo que debemos entender, hermanos, es que siempre estamos juzgando. Todo el tiempo estamos juzgando. Y no podemos dejar de hacerlo porque es parte de nosotros. Es un regalo de Dios para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Usted no va al mercado a comprar aguacates y agarra el primero que agarra, no importa si esté duro como una piedra o podrido ya para la basura. Usted comienza a tocarlos, y si usted se lo quiere comer inmediatamente, usted busca la suavidad, pero no que esté tan suave, porque no se lo podrá comer y posiblemente encuentre que esté negro por dentro. Tampoco, si se lo quiere comer, busca uno que esté duro, porque mejor llévese una piedra. Entonces, todo el tiempo estamos juzgando entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. No podemos parar de juzgar, hermanos. Es parte de la imagen de Dios en nosotros. Todo el tiempo estamos juzgando, evaluando. ¿Qué tipo de ropa me pongo? ¿Me queda bien este saco con los zapatos o no me queda bien? ¿Cómo ves tú? Estamos juzgando. No te queda bien, te ves mal. O se te ve muy bien. Estamos juzgando todo el tiempo. Así que una forma correcta de juzgar es cuando juzgamos el fruto respecto a lo que Jesús está hablando. Una forma correcta de juzgar es cuando juzgamos el fruto de los demás, es decir, su conducta cristiana o no cristiana. Si están pecando como una práctica, podemos saber que estos hermanos están viviendo en pecado. Pero siempre debemos de cuidar, hermanos, de juzgar con justo juicio, como lo escribió el apóstol Juan, capítulo 7, versículo 24, donde Jesucristo dijo: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Imagine, hermanos, que alguien viene al pastor a decirle que cree que un hermano de la iglesia está en adulterio, y esto a veces pasa en las iglesias. Llega un hermano, una hermana a decirle al pastor de la iglesia que un hermano está en adulterio. Y el pastor le pregunta: ¿usted lo vio? Y la respuesta es: no, pero tuve un sueño del Señor donde me lo revelaba. Hermano, en serio, yo he escuchado esas cosas. No, pero el Señor me reveló en un sueño, y el Señor no se equivoca. ¿Qué debe de hacer el pastor, hermanos? Es decir, él no puede proceder, hermanos. Él no puede proceder sin pruebas. Tenemos que aprender a juzgar con juicio justo. Nosotros no podemos decir que la hermana que entró y saludó a todos y no me saludó a mí es porque me aborrece y no me quiere ver y me tiene envidia. Para yo poder elaborar un juicio como ese, hermanos, yo tengo que estar seguro que la hermana ya han pasado 4 domingos y continúa con su misma actitud. Ese es un juicio justo. Ella sigue sin saludarme, sigue haciéndome caritas y gestos cada que me mira, no me quiere hablar, saluda a todos, pero me pasa a mí. Si después de 4 veces, 5 veces,
ella sigue haciendo lo mismo, podemos intuir que algo no está bien entre ella conmigo. Y quiero saber si yo fui el que hice algo o es algo que ella está albergando en su corazón. Yo quiero saber antes de poder juzgar, hermanos. A eso se le llama juzgar con justo juicio y no por las apariencias. Jesús lo dice, no juzguéis por las apariencias, sino juzgar con juicio justo. Hermanos, Jesucristo nos está previniendo de no juzgar de esta manera, porque de esa misma manera que juzgamos vamos a ser juzgados. Con esa misma vara que medimos a los demás, Dios nos va a medir a nosotros. Y eso es algo que sí vamos a ver la semana que viene, si Dios nos permite. Juzgar con justo juicio es tener pruebas de lo que estamos juzgando, hermanos. No podemos juzgar solamente por la apariencia de las cosas o la apariencia que las personas están dando en un momento. Como cuando un hermano se enoja una vez. No podemos juzgarlo de neurótico, esquizofrénico, bipolar y de trastorno de personalidad múltiple, hermanos. Podemos juzgarlo cuando vemos un patrón de conducta donde el hermano se enoja por todo y se puede ver que se ha vuelto intolerante, irritable y descontento. Ahí podemos ver que hay un problema muy serio de carácter en esta persona. Esta es una señal de que este hermano no está cuidando su carácter, porque no está reflejando el carácter de Jesucristo, la imagen de Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10, Pablo dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Bueno, dice Pablo, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esto tuvo que haber sucedido en el nuevo nacimiento. Versículo 10, y dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. Ahí está el nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta? No hay armonía entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la vieja vida y la nueva vida. Tenemos que desechar la ira, el enojo, las mentiras, el cual se va renovando. ¿Se da cuenta, hermanos? El proceso de santificación de un verdadero creyente es que se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hermanos, si nosotros vemos que un hermano y una hermana constantemente tienen problemas de carácter que no están reflejando el carácter santo, amoroso, piadoso, tolerante de nuestro Señor Jesucristo, es porque están descuidando, hermanos, la santidad. Están descuidando su relación con Cristo, aunque ellos puedan decir o hacer lo que ellos o pensar lo que ellos piensan. Y no importa la posición en la cual esté un miembro, hermanos. Cuando nosotros no estamos esforzándonos por tener el carácter de Jesucristo, entonces solo queda una cosa. Estamos descuidando el amor, la santidad, la piedad, las escrituras, nuestra relación. Estamos descuidando todo esto. Por otro lado, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos al juzgar y no debemos pensar que lo sabemos todo cuando juzgamos, porque eso solamente Dios lo sabe. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. Y algunos dijeron, no, pues si los apóstoles lo esperaron 100 años, ya llevamos 2000. Entonces nunca voy a poder juzgar a nadie. Hermanos, no se desanimen. No se desanimen. Porque en esta espera de que nuestro Señor venga, nosotros estamos siendo transformados. La Biblia dice que el que espera en Él se purifica. Está viviendo en santidad, está siendo transformado. Así es que nuevamente quiero leer las palabras de Pablo en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga,
el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios o las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermanos, cuando juzgamos no lo sabemos todos, somos falibles. A veces no juzgamos correctamente, y más cuando intentamos juzgar el corazón de los hermanos o de las personas, fallamos la mayoría de veces, hermanos, porque solo Dios conoce el corazón y nos dice: esperen, no juzgues antes de tiempo, espera hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque Él sacará a la luz las tinieblas ocultas de los corazones y también pondrá de manifiesto las intenciones de estos corazones. Es decir, hermanos, Él va a juzgar nuestros corazones, los pensamientos y las intenciones con las cuales nosotros hacemos todo lo que hacemos. Note, hermanos, que es Dios quien juzga el corazón de los hermanos, no nosotros. No sabemos nada del corazón, no sabemos las motivaciones de los hermanos. Cuando los vemos servir con alegría y decimos hipócrita, ayer lo vi enojado con su esposa y hoy viene a la iglesia a servir como si nada, él es un hipócrita. Bueno, hermanos, solo Dios sabe si lo está haciendo con hipocresía. Él ve el corazón y sus motivaciones. Nosotros no, hermanos. Eso lo juzgará el Señor. Es decir, es verdad, posiblemente este hermano ayer le levantó la voz a su esposa y se le salió, y el día de hoy él está sirviendo con una alegría, pero posiblemente lo está haciendo con una alegría muy genuina, hermanos. Muy genuina. Es decir, él está luchando definitivamente con algún aspecto de su carácter que no está pudiendo dominar ampliamente, y en algunos momentos pierde terreno y sale ese carácter. Pero eso no significa, hermanos, que al momento de servir él no esté sirviendo como un hipócrita, sino que lo hace con mucha alegría y gozo. No conocemos el corazón de estos hermanos, no sabemos, y eso es a lo que Jesucristo dice: no juzgues de esa manera. Tú no eres Dios, no eres Dios. Recuerda que el corazón es perverso y engañoso, y Dios dice y pregunta: ¿quién lo conocerá? Y antes de que conteste Sigmund Freud, él dice: yo Jehová, yo Jehová. Él es el único, hermanos. ¿Por qué no debemos de juzgar los corazones, hermanos, de las personas? ¿Recuerdan la historia de David cuando peleó con Goliat, pero su hermano Eliab lo juzgó muy severamente? A los que recuerdan ese pasaje, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, dice la escritura: y Eliab su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, porque David llegó al campamento de sus hermanos hebreos, y enfrente estaban los de los filisteos, y constantemente venía Goliat a provocar a los ejércitos de Israel y a humillarlos y a decirles: pónganme uno y evitamos toda la batalla. Pónganme uno. Pero el pueblo le tenía miedo a este filisteo. Y David llegó al campamento y comenzó a preguntar, porque no miró la pelea, no miró nada. Y miraba a todos conmigo: ¿y qué está pasando? Él comenzó a investigar. Y cuando Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David. Vea cómo su hermano Eliab se enojó contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con que has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le preguntó. ¿Tú abandonaste las pocas ovejas en el desierto? Dice: yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Él lo juzgó como morboso. Eres un morboso. Solo viniste al campamento para deleitarte en la morbosidad de tu corazón y ver la batalla. Tienes un corazón lleno de soberbia y hay maldad en tu corazón, dijo Eliab a su hermano David. Hermanos, en pocas palabras, su hermano aseguró que conocía el corazón de David y su maldad. Ahora, hermanos, veamos la maldad que su hermano Eliab vio en David cuando estaba frente a Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 al 46, cuando por fin Saúl le permitió a David pelear contra Goliat, le probaron un traje y no le quedó, se lo quitó. Entonces David recogió unas piedrecitas con su honda y caminó hacia el medio de los dos ejércitos. Y el filisteo vino y se fue acercando a David, dice la palabra.
con su escudero delante de él. Dice, cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. También Goliat juzgó a David y dijo, ¿este qué? O sea, este se ve que ni siquiera los trastes lava de su casa. Este va a pelear conmigo, de verdad. Él lo juzgó también. Su hermano Leal lo juzgó, Goliat lo juzgó. Pero veamos lo que dice el versículo 43 en adelante. Dice, y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro? Lo menospreció. Dice, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, escuche las palabras de David, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Él no venía en su propio nombre. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Aleluya. Elías no sabía lo que había en el corazón de David, pero Dios sí lo sabía. Un celo puro por la gloria de Dios y por el ejército que estaba siendo humillado por un ejército de paganos. Él miró eso y él dijo, yo voy a pelear en el nombre de Dios. Aleluya. Elías no pudo ver eso y Dios sí lo vio y le dio la batalla completa a David. Hermanos, no podemos dejar pasar esa ocasión donde David ya como rey danzaba y fue juzgado por Mical. En 2 de Samuel 6:16 sucedió, dice que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Hermanos, Mical apenas llegó el rey David, salió a corregirlo. Después de que lo vio danzando ahí en ropas no de rey, ella en cuanto vio que llegó a la casa salió a corregirlo. ¿Por qué? Porque a su juicio se había humillado como un plebeyo siendo el rey. Así es que en 2 de Samuel 6:20 dice, cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, indignada, qué distinguido, escuche el sarcasmo, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Eso fue el juicio de Mical. Mical, hermanos, no sabía que el rey amaba tanto a Dios que no le importó humillarse como un plebeyo por causa del Señor. Así que David dijo en 2 de Samuel 6:21 al 23, donde él dice que replicó a Mical, dice, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió a mí por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro yo delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida, dice el texto. Ese es juicio de Dios. Con el juicio con que juzgas serás juzgado, dice Jesús. Igual que Mical juzgamos, hermanos, muchas veces menospreciando lo que los demás hacen para Dios, pero a Dios le complace un corazón sincero y humillado, aunque los ojos de los demás no lo parezcan. Pero hermanos, permítanme por favor, de ninguna manera, hermano, debe de ser tomado esto que el rey David hizo, de danzar de esa manera, como algunos carismáticos dicen que haz locuras para Dios, que a él le gustan las locuras. Tírate de cabeza, tiembla, haz lo que quieras en la iglesia. Ese desorden en 1 Corintios 13, 14 y 15 dice que no, hermanos. No existe tal cosa en la Biblia. Si no es bíblico, hermanos, no. Ahora, respecto a las danzas de aquellos tiempos,
Ustedes se van a dar cuenta que no es una doctrina en el Nuevo Testamento. Lea los Hechos, lea las cartas paulinas, hermanos. No es una doctrina que se deba de practicar dentro de la iglesia. De hecho, en el Antiguo Testamento está escrito que solamente algunas veces y algunas ocasiones sucedieron esas danzas. Pero no existe un mandamiento, hermanos, hacerlo. Hermanos, ni siquiera Jesús quedó fuera del juicio de sus parientes. En Marcos capítulo 3, versículo 20 al 21, dice que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, es decir, ya se quedó loco. Ya se quedó loco. Así juzgaron a Jesús. Existen cosas, hermanos, que no podemos juzgar en otros muy claras, por muy claras razones. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4 dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Escuchen bien esto con atención. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, dice Pablo, un creyente piensa que está bien comer todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben juzgar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién? Y dice el versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá, si queda en pie o caen, o con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Se los voy a parafrasear, hermanos, con otro ejemplo. Es como si Pablo dijera, hermanos, si alguno gusta de tomar un poco de vino, que no sea juzgado por los que no toman vino. Pero al mismo tiempo, los que no toman vino no deben de ser juzgados por los que gustan de un poco de vino. Porque tanto el uno como el otro es del Señor y Él tendrá cuidado de los dos. Al final, hermanos, es Dios quien juzga en este caso. En este caso. Ahora, estoy mencionando a propósito un poco de vino, hermanos. Y yo no estoy promocionando que usted puede tomar vino, hermanos. Solo estoy utilizando un ejemplo. Ni siquiera estoy recomendando alguna marca de vino, hermanos, porque algunos son capaces de ir y hasta decir, el pastor habló que sí se podía tomar vino y hasta él recomendó el Bacardí. No, hermanos, somos tremendos en ocasiones. Así es que, hermanos, para juzgar las motivaciones del corazón tendríamos que ser Dios mismo, ya que Él es el único que puede ver el corazón. Primera de Corintios 4:5 dice, por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dios es el que juzga, hermanos, lo que hay dentro de nosotros. Dios es el único que tiene todo el conocimiento para juzgar las motivaciones del corazón y debemos de tener cuidado cuando juzgamos esas motivaciones que no conocemos para no ser juzgados de acuerdo a nuestros juicios. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. Es Dios el que juzga todo lo que el hombre esconde en el corazón. Romanos 2:16 dice, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Aún, hermanos, los que enseñan serán juzgados por su influencia en la palabra. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Resumiendo, hermanos, la pregunta de si un cristiano puede juzgar o no. En respuesta, debemos juzgar, hermanos, y nunca dejamos de hacerlo de hecho. El problema está en la forma en que juzgamos a las personas. Debemos juzgar el fruto de las personas. Eso no solamente se nos permite, se nos manda a juzgar el fruto y el carácter de las personas. Aunque no conocemos el corazón, sus frutos nos dicen lo que hay en el corazón de la gente.
Lo que dice Mateo 15:19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Porque la contraparte es que muchos de los que están en adulterio y que se sienten juzgados le dicen, tú no conoces lo que hay en mi corazón. Oh, créeme que sí, conocemos de esta manera. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Somos mandados a examinar el fruto de las personas. Ellos van a buscar cualquier forma de excusa y una de ellas es, tú no puedes mirar en mi corazón, tú no puedes juzgar lo que hay en mi corazón. Sí, pero yo no te juzgo por tu corazón, sino por el fruto de tu corazón. En tu corazón hay adulterio, por eso estás en adulterio. Juzgo la forma mentirosa que tienes de vivir y hipercrítica. ¿Por qué? Porque eso nace de tu corazón. Cuando sirves a Dios, Dios no puede juzgar si lo haces con alegría o estás siendo un hipócrita. Eso Dios lo juzgará. Y también existe una tendencia, hermanos, en el hombre a retraerse cuando tiene que juzgar a alguien por sus actos o su carácter. Siempre estamos excusándonos de que no debemos de juzgar a nadie y hacemos alusión a este pasaje de Mateo 7:1 que dice no juzgáis. Un versículo muy mal interpretado aún por el círculo cristiano o comunidad cristiana. Podemos dejar pasar el adulterio a un hermano, su falta de amor o su rudeza para tratar a los demás creyendo que estamos obedeciendo Mateo 7:1 de no juzguéis. Nos hacemos permisibles, tolerantes al pecado. No lo resistimos, no lo denunciamos, no exhortamos a los hermanos a vivir a santidad, o cuando dejan de congregarse, los dejamos porque Él sabrá por qué no se está congregando, porque está siendo desobediente. Tenemos que exhortarlos mucho más cuando vemos que aquel día se acerca, dice Hebreos. Tenemos el deber de juzgar si ese fruto, es decir, ese producto es de la carne en el hermano, y como hermanos ayudarlo. Hermanos, si no juzgamos un pecado como tal, ¿cómo ayudaremos a nuestros hermanos? Podemos juzgar, pero la intención de Jesucristo es ayúdalo. Si tú notas que tu hermano está luchando con un pecado y es una forma de vida, ayúdalo. Ayúdalo, no lo dejes así, es tu hermano. ¿Dejarías a un pariente tuyo andar en pecado sin decirle nada? ¿En adulterio? ¿Sin decirle nada? ¿Sin exhortarlo? Si ves a uno de tus parientes golpear a sus hijos de una forma tremenda, ¿te vas a quedar callado? Dios dice, ayuda a tus hermanos. ¿Cómo lo dice? En Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, un pecado, vosotros que sois espirituales, restauradlo. ¿Cómo, Señor? Con espíritu de mansedumbre. No llegues con tu soberbia. No llegues con tu poste de luz en la cara queriendo quitar la paja en el ojo del hermano, sino con un espíritu de mansedumbre. Sé humilde, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas igual que él. No debemos de ser como los fariseos que juzgaban el corazón de las personas, como Simón, hermanos, que juzgó el corazón de la mujer pecadora, que con su llanto lavaba los pies de Jesús y demostraba su amor por él. Esto lo sabemos por la respuesta de Jesús a Simón cuando le dijo, el que mucho ama, mucho agradece. Él notó, él se dio cuenta del amor que esta mujer tenía. Esta mujer, hermanos, sí era una pecadora, hermanos, y la pregunta es, ¿quién no lo es? ¿Quién no es un pecador aquí, hermanos? Es decir, todos somos pecadores y pecamos todos los días. Pero siempre estamos aquí buscando de Dios, porque lo amamos, derramamos nuestras lágrimas como todo un pecador arrepentido. Venimos delante de Él buscándolo porque lo amamos. Él sabe cuando somos sinceros. Y si lo hacemos, hermanos, lo hacemos porque Dios nos salvó de pura gracia. Esta mujer lloraba porque fue perdonada de pura gracia. Si vemos a un pecador luchando, hermanos, contra su pecado, no lo juzguemos como hipócrita, porque solo Dios sabe si él lo es. Más aún, hermanos, ayudémoslo en su lucha contra el pecado y animémosle a perseverar en la fe.
Como Santiago 5, 19, 20 dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta es la ley del amor en la cual Jesucristo nos manda andar, hermanos. El amor cubre multitud de pecados. Es decir, no es que quita el pecado de los hermanos, cubre el pecado, sus ofensas no nos dañan, no nos hieren, sino todo lo contrario, hermanos, cubre ese pecado, pero nos lleva, hermanos, a amar a nuestros hermanos que son duros con nosotros, que son groseros con nosotros, pero juzgamos esas actitudes con un justo juicio y buscamos ayudarlos, hermanos. No los dejamos así, buscamos enseñarles cómo amar a los demás, cómo no ser ásperos, cómo no herir a los demás. Dios nos manda a juzgar justamente, no a juzgar solo por las apariencias. Busca las pruebas, examina el fruto, dale tiempo, sé paciente y sé perseverante ante todo en tu mantenerte delante del Señor firme. Porque el que cree estar firme, hermanos, mire que no caiga. Es decir, hermanos, no me contradizco, sino que, hermanos, la firmeza que a veces podemos tener es pura arrogancia y soberbia en nuestros corazones. La firmeza de la cual Dios habla es la humillación de saber que yo puedo caer. De que yo puedo caer en algún momento. Muchas veces lo que juzgamos y criticamos en otros es lo que nosotros mismos estamos haciendo, con lo que nosotros estamos viviendo. Dios ayude a su iglesia, hermanos, a que retomemos esta doctrina sana de juzgar justamente a la iglesia y al mundo, porque eso es lo que vamos a hacer finalmente, hermanos. Que retomemos un justo juicio y el ser hipercrítico, hermanos, pueda ser cambiado por ser un hombre juicioso delante de Dios. Por favor, hermanos, pongámonos de pie. Padre, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Oh Padre, están de más las palabras que podamos decir. Tu palabra nos es suficiente a nosotros. ¿Dónde más rebuscaremos si tu palabra es clara, oh Dios? La iglesia se ha llenado del mito de no juzguéis, pero la verdad es que tú nos mandas a juzgar todas las cosas con un juicio que es justo, con un juicio que te glorifique a ti. Juzgar el corazón de las personas de ninguna manera te glorificará, porque tú solo eres Dios. Eres el único que conoce lo que hay en el interior de cada uno de nosotros, las motivaciones por las cuales hacemos las cosas para ti, oh Dios. Eso no se nos permite, oh Dios, porque es una característica solamente tuya. Tú eres el juez de todas las cosas. Tú juzgarás, oh Dios, las acciones de los hombres, los pensamientos y lo escondido de nuestros corazones. Padre, ayúdanos a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a humillarnos delante de tu presencia. Que nuestro corazón esté quebrantado hasta el suelo, Padre amado, para que nosotros podamos buscar la santidad, oh Dios. Porque nuestras mentes, oh Dios, están nubladas por el pecado, y solo tu palabra, Señor, esparce esas tinieblas para ver claramente tu voluntad, oh Dios. Final de cuentas, estamos aquí buscando tu voluntad, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a venir delante de tu presencia. Glorifícate, oh Cristo, glorifícate, oh Señor, en tu iglesia. Haz cosas grandes en nuestras mentes, en nuestros corazones, oh Dios. Ayúdanos a abandonar este pecado de hipercrítica, oh Dios. Ayúdanos a dejar de estar mordisqueando o estar juzgando las acciones de los demás, Padre. Sino que te ruego que tú obres grandemente en cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo y bendice todas las iglesias, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre amado, para que podamos seguir adelante con el predicar tu evangelio, Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a seguir alcanzando almas. Ayúdanos, oh Dios, para que muchos vengan y conozcan tu palabra preciosa, Padre.
Ayúdanos, oh Cristo, para poder seguir creciendo en tu gracia, en tu amor, Padre. Ayúdanos, oh Dios. Tú sabes cuánto necesitamos de ti cada día, Padre. Tú lo sabes muy bien. Tú sabes cuán débiles somos, oh Dios, ante ciertas tentaciones, ante ciertas debilidades dentro de nosotros. Y tú eres el único, Padre, que puede ayudarnos, oh Cristo. Ponemos, Señor, toda nuestra confianza en ti, oh Dios. Y sabemos que tú, Señor, la obra que has comenzado la perfeccionarás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. En esto confiamos, Padre, en que tú no nos soltarás. Bendito eres, mi Señor. Amén. Tomemos este tiempo, hermanos, para adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón.